Buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de Dolores Fontana. Están presentes su directora, Ana Irene Robeta, su codirectora, Verónica Salucchi, y las integrantes del jurado, María Inés Pacheca y Jimena Perret. Hoy es martes 23 de mayo del año 2023, y para iniciar el acto de la defensa le damos la palabra entonces a Dolores para que haga su exposición. Hola, buenas tardes a todas. Gracias en primer lugar por estar acá presentes y querer escuchar esta defensa de tesis. Ante todo, también gracias a Ana y a Vero por haber participado en todo este proceso y ahora poder estar acá mostrando el final y compartiendo esta parte para ver el proceso del proyecto. Voy a compartir pantalla, si quieren. No, si quieren no lo voy a hacer para ya empezar a mostrar la presentación. La verdad que al principio es la presentación, voy a contar un poco. ¿Ahí me ven? Perfecto. Ahí. ¿Se ve ahí? ¿Me quieren confirmar algunas si lo ven bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Todavía no voy a sacar a Jimena, por ahí no sé a quién están viendo también ustedes, porque así también me ven a mí hablando, porque la primera parte es empezar a contar un poco que este proceso de investigación no empezó solamente en el 2020, cuando por empezó en el 2017, cuando fue muy interesante para mí, también muy sorprendente, observar también el impacto que se había generado de las dinámicas colonizadoras en toda la tierra sudamericana. Entonces, a partir de eso, eh, me quedó, después del viaje que hice por Latinoamérica, decidí también que me parecía interesante e importante para poder comprender un poco más de las problemáticas globales, conocer Europa, ¿no? Que es también de donde vienen estos pensamientos y prácticas que afectan tanto en el sistema global en el que vivimos. Y a partir de esta idea que me surgió después del viaje de Latinoamérica en el 2019, como había planeado hacer un viaje de 3 meses como turista a Europa, que yo no lo conocía todavía, y para hacerlo en el 2020. Pero en el 2020, como todo el mundo ya sabe, explotó el COVID, entonces cerraron todas las fronteras de Europa como turistas, entonces no podía viajar y me quedé en Argentina hasta que después de 6 meses, mi compañero Max, que con el cual estaba viendo en ese momento, me ofreció ir a hacer su ciudadanía a Italia, y me pareció un mejor plan de ese que tenía yo, porque básicamente, hablando desde la tradición antropológica, el estar en un lugar, conocer el paisaje, es mucho más gratificante y también es de una forma para poder entender el proceso y los aspectos sociales, es necesario estar ahí también, ¿no? Y conocer el idioma, conocer relaciones sociales y poder desde ese lugar comprender toda la cosmovisión. Entonces dije que sí, pero no teníamos plata. Y como había hablado antes con una amiga, que ella estaba en Estados Unidos trabajando, ella me contó un poco de todo lo que había hecho ahí, yo dije, bueno, vamos a Estados Unidos a trabajar para después irnos a Europa. Y así es que a fines del 2020 me encontré viajando de forma regular como turista a Estados Unidos, haciendo un trabajo irregular, temporal, en donde descubrí un mundo de migración laboral temporal enorme dentro de Estados Unidos, con una cantidad de estrategias increíbles acerca de cómo funciona también el sistema financiero y económico dentro de esta red global y cómo es necesario la migración dentro de este mundo. Entonces, a partir de eso, empecé a pensar lo importante que es la migración en este mundo y empecé a investigar y conocer y tratar de ver como más el estado del arte de lo que es la migración. Y en ese proceso en el que estábamos trabajando, Max también estaba haciendo su carpeta de ciudadanía y también estaba viendo cómo poder llegar después de Estados Unidos a Italia. Y mientras que él iba investigando, iba hablando con personas, ahí yo me di cuenta también lo grande que es el mundo de la migración de Argentina a Italia en ese momento también. Cantidad de personas y cantidad de información que estaba viendo acerca de cómo migrar a Italia para hacer la ciudadanía. Pero nunca
no, yo lo miraba y decía, qué interesante, wow, pero hasta el momento de no experimentarlo, cuando viajé, y ahora sí empieza la presentación, yo estaba en Estados Unidos y cuando viajé, no viajé de una forma normal, que es generalmente ir a París o ir a Barcelona, Madrid, sino que fuimos primero a Estambul, después una escala, después a Croacia, Zagreb, y de Zagreb, en el aeropuerto de Zagreb, encontré a 20 que estaban yendo a partir de una transfer, de una van, de una persona pasando por Eslovenia, todo en auto. Y ahí cuando vi que en ese mismo momento habían 20 personas más argentinas, de todos los círculos sociales, grandes, jóvenes, también padres y madres de familias que por ahí habían dejado su familia familiar, ahí fue cuando realmente me impactó esta situación y dije, ¿qué está pasando acá? Porque estábamos en un momento también, y esto es lo que a mí me generaba tanta sorpresa, como yo pensé que eran las únicas personas un poco locas en este momento, era yo y mi compañero que decíamos viajar en mitad del COVID, donde había estado el ASPO, estaban todas las políticas restrictivas fronterizas en todo el espacio Schengen, donde Italia, por ejemplo, tenían zonas diferenciadas donde no se podía entrar, el turismo estaba completamente cerrado. Y viendo que no éramos las únicas personas que estábamos haciendo eso, que habían 20 personas más en ese momento también haciendo eso, dije, wow, acá hay algo. Y encima el proceso para poder llegar a pasar todas esas fronteras se necesitaban un montón de cosas. Era como, para poder entrar a Italia tenías que tener un curso de italiano o por lo menos pasar como estudiante. Tenías que tener una confirmación de alojamiento, pasaje de ida, porque importaba de dónde venías, porque habían países que estaban completamente prohibidos si venías de ese país entrar al espacio Schengen. Después un pasaje de vuelta, porque tenías que mostrar que después de estudiar, supuestamente, te ibas a ir, tener un PCR no más hecho en los últimos 24 horas, no 48 horas, perdón, y después tener el contrato de este transfer que te llevaba desde Zagreb hasta Italia, porque encima en Croacia no te dejaban entrar si vos no mostrabas que te ibas dentro de las 12 horas de Croacia mismo. Entonces, a partir de ese viaje, que fueron 12 horas en auto, yendo con 8 personas de Argentina, yo me preguntaba y preguntaba a las personas cuál era su experiencia, qué les estaba pasando. Y ahí es cuando me surgió por ahí este problema de investigación que fueron los procesos de toma de decisión, que es cuando me empecé a preguntar como, ¿cómo es posible que tantas personas se encuentren migrando en este momento sociohistórico? ¿Y por qué también las personas deciden hacerlo, deciden migrar, deciden hacer este camino burocrático que es bastante exhaustivo? Porque para mí era fácil, yo ya tenía mi respuesta, yo quería conocer el mundo desde una visión antropológica, desde una visión de comprender las problemáticas globales, pero no entendía por qué las otras personas estaban haciendo esto y tampoco entendía por qué Max, mi compañero, estaba tan empecinado por hacer la ciudadanía. Para mí la ciudadanía era algo que, no, que nunca me lo había preguntado, nunca me había surgido la idea porque mi familia nunca me lo habían dicho. Entonces todo esto, esta sensación fue como, bueno, yo quiero investigar esto. Entonces ahí elegí investigar específicamente a gente joven, de entre los 22 y los 32 años, básicamente para poder entender como también por una idea de cercanía ante ellos y también por esta idea de que, bueno, en el colegio yo había estudiado un poco la fuga de cerebros y todos estos conceptos un poco así históricos de Argentina, y con esta idea de que, bueno, al fin y al cabo los jóvenes son esas personas que aportan más ideas y soluciones a este mundo, y decir como, bueno, ¿por qué tanta gente joven está haciendo esto ahora? ¿Y qué es lo que pasa? Que lo hacen. Entonces, a partir de esta decisión de hacer una investigación de jóvenes, de personas jóvenes argentinas migrando y haciendo la ciudadanía en Italia en este momento, empecé a investigar el campo. Y el acceso al campo, la verdad es que fue bastante fácil, porque como Max estaba haciendo en este momento la ciudadanía y está en todas las redes sociales, donde estaban los grupos de Facebook, de WhatsApp, que se iban diciendo gente que vivía en Torino, que estaba haciendo la ciudadanía y se juntaban siempre en parques.
Entonces, cada vez que se juntaban en parques, Max me avisaba y yo iba a juntarme con todas las personas argentinas que estaban todas haciendo la ciudadanía, menos yo, básicamente. Yo contaba un poco que estaba interesada porque tenía este proyecto y básicamente durante todas las reuniones, generalmente casi todas las reuniones, se hablaba de esta temática. ¿Cómo habías migrado? ¿En qué parte del proceso burocrático para hacer la ciudadanía estaba así? Como que siempre todo giraba en esto hasta que siempre en algún momento alguien decía, por favor, cambiemos de tema. Pero como ese era el interés común, ¿no? Como el objetivo que hacía unir a las personas de alguna manera. Entonces, a partir de esa, como que todo este momento, primer momento, fue un momento más de como observación participante, exploratorio, en donde quería aprender un poco de esto de las experiencias migratorias, del camino burocrático, de los términos específicos que se usaban, porque también hay un montón de términos que empezás a comprender a partir del camino que están haciendo estas personas, ¿no? Y a partir después de esta observación participante, que al mismo tiempo yo iba leyendo y yendo a los parques y leyendo un poco y haciendo anotaciones, decidí hacer un guión que Ana me ayudó para poder hacer entrevistas en profundidad, para poder comprender justamente las experiencias migratorias de las personas. Como quería comprender un poco el pasado, el presente y el futuro de las personas. Entonces, el pasado sería más como los antecedentes familiares, de que se habían trabajado en dónde estaban antes de estar haciendo la ciudadanía en Torino, cuáles eran sus trabajos, cuál era su recorrido como persona, después cuáles fueron los procesos, tipo los puntos de decisión en donde fueron decidiendo estar ahora en Torino, estar haciendo la ciudadanía, la obtención de información para lograrlo y también las expectativas que tenían acerca de todo ese proceso, como cuál era su proyección a futuro y cuál era su visión de Argentina y del contexto global en donde vivimos. Y a partir de ese guión que había generado, me puse en contacto con ciertas personas, generalmente fue muy fácil también porque fue por Facebook, fue por las personas que conocían el parque y a partir de esas personas también con un poco de la técnica de bola de nieve en donde de una persona a otra persona fui llegando, me fueron recomendando, me hablaban, yo hablaba, como que fue bastante fácil. Y también poder como coordinar el encuentro también fue fácil porque como todas las personas que llegan a hacer la ciudadanía están con un montón de disponibilidad, básicamente no pueden trabajar de forma legal hasta que tener el permiso de soggiorno, que al principio no pueden trabajar, ese permiso es un permiso de residencia y de trabajo y de poder trabajar. Y también porque la mayoría de las personas que llegan a hacer la ciudadanía en Italia no saben el idioma, como no saben el italiano, entonces eso te hace tener una barrera lingüística súper grande para poder tener relaciones sociales, y más en este momento de COVID, porque todo este momento era un momento en el que había un toque de queda, por ejemplo, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, todos los bares estaban cerrados, todo el Piemonte, que es la provincia donde se ubica Torino, estaba en zona roja, o sea que vos no podías salir de esta región, no podía haber un cambio, no podías viajar por Italia, por ejemplo, porque estaban entonces estas políticas restrictivas acerca del COVID. Y en el momento en el que les proponía hacer la entrevista, generalmente todas las personas decían que sí, eh, completamente, con un montón de disponibilidad, y yo les hacía elegir dónde querían hacerlo. Porque también era esto, como bueno, que estén lo más cómodo posible, yo les quiero preguntar acerca de su experiencia de vida. Entonces les decía, si querés ir a un parque, si querés ir a tu casa, si querés venir a casa, para mí en ese sentido estaba como abierta a las posibilidades que ellos querían tener. Eh, y a partir de eso, también yo antes de que hagamos el encuentro les contaba que yo quería hacer un registro audiovisual porque tenía un proyecto de un documental de la investigación que estaba haciendo y que teníamos que firmar un acuerdo para poder después usar ese material. Entonces todas las personas a las que entrevisté también las registré de forma audiovisual. Y otra cosa que a mí me parecía interesante y también me hacía reflexionar mucho era el uso del mate. El mate, la yerba mate se consigue en Italia, en el Carrefour, en diferentes supermercados, en un montón de lugares hay como lo que le dicen tiendas étnicas, en donde vos conseguís yerba mate. Y siempre estuvo presente en los encuentros en el parque, también en las entrevistas, por ejemplo, como era algo que casi todas las personas que entrevisté querían compartir el mate. Y tú, como que fue una reflexión para mí, decir, qué loco en este momento, porque es que las personas acá sí quieren compartir el mate, como,
y no se lo, eran muy pocas las personas que se llevaban su propio mate, por ejemplo. Y en este sentido, para mí como había algo de, acerca de como tener una red social chica, como eran todas personas jóvenes que no tenían vínculos familiares o vínculos muy grandes alrededor, sino que estaban ellas y vivían ese día a día, entonces como que no sentían la responsabilidad social que por ahí se podía sentir en Argentina, en el lugar de origen. Esto me pareció un dato color bastante interesante para esta situación. Entonces, después de hacer todo mientras que iba haciendo las entrevistas, lo que yo fui haciendo fue primero hacía anotaciones de campo a partir de cada entrevista que hacía. Hacía anotaciones de campo primero, después lo que hice fue transcribir cada entrevista y de las entrevistas transcriptas busqué subrayar según temática, por colores, las respuestas de cada persona y a partir de lo subrayado en las entrevistas transcribidas, en verdad es un cuadro enorme, que dividí según temáticas todas las respuestas a partir de citas de las personas que entrevisté. Y a partir de esto, yo fui generando como un entendimiento acerca de, bueno, cuáles son los puntos de decisión, y antes de los puntos de decisión, lo que pensé fue como, bueno, para poder decidir algo lo tenés que tener como idea en tu cabeza. Entonces empecé con primero, ¿de dónde nace tu idea? Y acá hay una entrevistada que cuenta y se los dio a la ciudadanía. Y yo sabía el proceso con una tía que en Argentina estaba tratando de sacar turno y no podía. De hecho, para mí, Dinamarca iba a ser solo un año que me tomaba distancia del entorno en el que estaba. Y después me gustó esto de viajar. Me sentí bien y me quise quedar. Pero Pablo tiene 32 y la gran mayoría de las visas son hasta los 30. Y dijimos que, bueno, si queremos seguir viajando, proyectar algo, vamos a necesitar un visado. Eso fue en el diciembre del 2019 y en enero del 2020 mi viejo y mi vieja empezaron a juntarse todos los papeles y ayudándome. Y así se fue dando. Pero no tenía ni idea de esto que podía hacerlo. Y esta cita la elegí porque me parece muy representativa, porque muestra algo que se ve en todas las entrevistas, que es como que la primera idea nace entre de un encuentro con una persona, de una conversación. Es tan específico, es una relación a que le contó y le... Pero en casi todas las respuestas, el momento de nacimiento y la idea nace de una comunicación interpersonal. Y esto me hizo pensar acerca de la importancia que tienen las formas comunicativas en el proceso de toma de decisión. Y fue muy importante porque dije, bueno, ¿cuáles son las formas comunicativas? Y en este momento fue cuando descubrí a Manuel Castells, que fue como después de un tiempo de ya estar cerrando las entrevistas, de estar observando esto, tiene este trabajo de comunicación y poder, que para mí es un trabajo que la verdad me ayudó y me atravesó mucho en todo este proceso. Ante todo porque Manuel Castells habla acerca de la sociedad y establece que la sociedad es una red de interacciones sociales, donde las redes son complejas estructuras comunicativas y que la comunicación crea ciertos valores e intereses, o sea que influye en las mentes de las personas, generando después prácticas y decisiones. Entonces ahí, como lo que yo estaba viendo acerca de la importancia de la comunicación para la primera idea, Manuel Castelo lo toma completamente y no solamente toma esta comunicación interpersonal, sino que divide después lo que es la comunicación social en dos partes, que también para mí fue muy importante, que es la comunicación de masas y la autocomunicación de masas. Y por ser la observación de los acerca de cómo hacer la ciudadanía, de cómo desplazarse, cómo llegar a Torino, y todas las personas comentaron acerca de la importancia del uso de WhatsApp, de Facebook, de blogs y webs. No solamente las personas, porque yo también estaba viendo en mi propia visión, ¿no? que también me
mi compañero había estado informándose a partir de información y eso, empecé a analizar los medios de autocomunicación de masas, que Manuel Castells los llama así, que básicamente son todos estos medios en donde existe un intercambio constante de comunicación entre las personas, desde las plataformas digitales. Y acá hay otra selección de un entrevistado que dice: hay una web que se llama Mil Cosas Interesantes, que te explica paso a paso todo lo que necesitas saber para hacerte la ciudadanía en Italia. Leí eso, contacté gente que ya se había hecho la ciudadanía, amigos que la hicieron, que los conozco, me agregaron a grupos de WhatsApp de argentinos en Italia y en Turín. En este lugar lo conseguí porque en el grupo de WhatsApp pregunté si un chico me contactó por privado y me pasó el contacto del dueño, porque él vivía acá hasta hace poco. Fue dentro de todo fácil. Esto me parece, lo resalto bastante porque también acá se puede observar todo un proceso de obtención de información, donde empieza por ahí desde esta comunicación interpersonal con un amigo, con un vínculo estrecho, para después pasar a una siguiente etapa donde están los vínculos débiles, este uso de autocomunicaciones de masa que básicamente es un flujo mucho más fácil en donde vos podés conseguir hasta el alojamiento donde vas a vivir a partir de un chico de Facebook que conociste en este grupo, por ejemplo, de Argentina, en Turín, que es un grupo que se usa un montón, por ejemplo, el proceso de hacerla es constante y de uso. Y a partir de eso también observé lo que es una situación que es multi. Al principio, en el momento del COVID, las estrategias de viaje eran más diversificadas dependiendo de las posibilidades. En un momento se usaba bastante ir a Londres, que Londres ya no es más del espacio Schengen, y después entrar a partir de Londres a Europa, pero en un momento, en el diciembre del 2020, cuando Londres, Londres cerró las fronteras al turismo, Europa ya las tenía migrantes, también pasó mucho más a lo que es esto que hice yo, al fin y al cabo, que es ir a Croacia y de Croacia ir a Italia, o si no también ir a Turquía, Turquía-Malta, de Malta a Italia. Como hubieron muchas estrategias y lo interesante de esto es la versatilidad y la potencia que tienen las redes migratorias digitales también de poder como mostrar y dar soluciones por ahí a este contexto sociosanitario que parecía que está todo el tiempo cambiando, todas las normas geopolíticas cambian cada 2 semanas, o por lo menos cada. Y la verdad que efecto en cadena, ¿no? Como una potencialidad. Y a mí me pareció muy interesante esto, y ante todo también como el uso de las plataformas digitales no es un uso que me parece menor tampoco, ¿no? Ninguno de estos usos, como parece que es algo muy cotidiano, algo que lo vemos como si fuese algo que es de todos los días, el uso de las plataformas digitales, pero en verdad justamente esto de desnaturalizar en los usos cotidianos fue algo que me hizo darme cuenta de la importancia que tienen hoy en día y cómo poder reflexionar en eso, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, a partir de eso, no, y también algo muy importante de estas plataformas es la agencia que tienen, porque al final no son plataformas que solamente brindan un servicio, sino que también están formadas a partir de intereses y valores y generan toda una estrategia para poder cumplir sus objetivos a partir de mantener a las personas dentro de sus redes también, como que cuanto más estén, mejor. Entonces, si a vos te interesa hacer la ciudadanía y te metes en un grupo de argentinos en Turín, yo te voy a dar notificaciones constantemente de ese grupo, así vos las consumís, así te informás y así te mantenés dentro de mi plataforma digital. Y eso no me parece menor dentro de la agencia, a pesar de que no lo analicé tanto, es parte para observar dentro de estas relaciones de redes digitales. Y después vuelvo a este cuadro porque queda la segunda parte, que sería el uso de los medios masivos, que acá pueden ver que hay como un vacío, ¿no? Los no son las personas que realmente dijeron, tipo, yo no usé los medios
masivos de comunicación. Y las personas con guión son las personas que no me lo dijeron tan determinantemente, pero que no las nombraron, básicamente, dentro de su proceso de información. Bueno, y acá tengo una frase que me pareció también muy interesante, como me lo cuenta una entrevistada, que dice: no me mandes más noticias, porque no me importa, porque yo sí voy a viajar, vamos a viajar, está todo bien. Y yo tipo, si no te informás por una fuente oficial, no me mandes nada, ¿me entendés? El noticiero no me importa. Esta es una frase que es bastante fuerte también, como para mí, desde el lugar de cómo se relacionaba esta red migrante y este grupo en relación a los medios masivos de comunicación, porque claro, los medios masivos de comunicación en este momento básicamente lo que estaban haciendo era mostrar la imposibilidad de viajar y también los peligros que generaba el viajar en en ese momento sociohistórico, donde era el COVID el que tenía que cuidar las personas, tenías que estar tratando de mantenerte más quieto posible y generar esa sensación también eso de que, che, cuanto más te mueves, más contagios va a haber. Y cómo también se genera esta tensión de alguna manera entre el desaliento que se genera por parte de los medios de comunicación y también los objetivos que tenían la red migrante. Entonces, en esta relación, que no es que la red migrante no sabe de este discurso, todo lo contrario, no lo toma como preponderante porque su tensión, a mí me pareció, fue también una de las cosas que me hizo empezar a estudiar toda esta red migrante, en donde básicamente, que esto Manuel Castells también lo dice, que las personas cuando nos informamos, lo que buscamos generalmente son esa información que está en coherencia con eso que queremos y pensamos. Y si no está en coherencia, lo rechazamos o por lo menos no lo tomamos como fuente para después generar nuestras prácticas. Porque no es conveniente tampoco, no justifica eso que queremos hacer. Entonces, a partir de este tipo de relaciones que fui contando, yo quise tratar de comprender un poco cómo eran las relaciones y los vínculos entre digitales, los estados estaban en mucha concordancia con los medios masivos argentinos, tratando de ver y observar un poco cuáles eran los mensajes, entonces a partir de los mensajes, las creencias y los valores que comprendían de estas redes diferentes, y cómo cada red se fue relacionando con el grupo migrante. Entonces a partir de esto, generé primero como a partir de Schwartz, un psicólogo que categoriza los valores, hice todo un análisis del discurso para comprender esas creencias que sustentan valores que gestan prácticas, básicamente. Eh, y me parece muy importante en este momento que más allá de que los valores es una forma de excusa para comprender analíticamente algo, es la agencia que pudo observar dentro de los vínculos de estas redes de poder, la agencia del grupo migrante también, porque al fin y al cabo el grupo decide a partir de quién es, qué jerarquía de información quiere generar, qué jerarquía de valor quiere generar, cuál es la resignificación de uso que genera las plataformas digitales, porque hace su propio uso y genera unos vínculos y unas redes de información muy interesantes para el logro de objetivos. Y a partir de estos vínculos y estas relaciones, puedo observar que existe con el proceso de toma de decisiones un proceso complejo, obviamente, como ya lo sabíamos, que es un proceso que vincula diferentes aspectos que tenemos dentro, y como sociedad y como individuos, donde están los sentimientos, están las emociones, los valores, las creencias, la información que obtenemos, los objetivos, motivaciones y la racionalización. Todo esto se vincula en una ida y vuelta constante, obviamente que esto es parte, y existen muchas más cosas que entran dentro del proceso de toma de decisión, pero me parece que estos fueron los conceptos que fui usando durante mi proceso de investigación, muchos procesos. Pero me parece importante observar que dentro de este proceso son experiencias de vida las que viven estos procesos. Entonces es importante darse cuenta que que las experiencias de vida son emocionales también, y cómo las emociones también marcan parte de esta toma de decisión. Manuel Castells en un momento de su libro dice algo, o no sé si era un libro o una conferencia, tratando de como contrarrestar lo que dice Descartes en un momento, dice el siento luego existo, en el sentido de cómo
pasamos desde los sentimientos a la comprensión de las emociones que se vinculan. Las emociones, los sentimientos son cosas corpóreas, son tipo la sed, el cansancio, el hambre, y las emociones es cuando se le da la interacción con las creencias y los valores propios, y cómo es a partir de eso que vivimos también, ¿no? A mí me pareció importante esto porque en un momento, después de 8 meses de que yo haya empezado a hacer toda esta investigación, ya terminando las entrevistas, ya habiendo hecho la mayoría del trabajo por ahí teórico, habiendo visto a Manuel Castillo. ¿Se cortó? Perdón. La vemos congelada, a ver si nos escucha, si no le voy a mandar, tiene muy mal. Parece como que se fue. A ver. No, ya no está. Porque se había cortado un poquito a veces cuando hablaba, pero después enseguida como Sí, que volvía y uno podía más o menos tiene una seguir. conexión muy inestable, pero ahora ya no está, se le cortó. Sí, se cortaba cada vez que cambiaba de diapositiva. Sí, yo por eso apagué la cámara para tratar de bajar, pero ahí está. Ahí está. Ahí está, se me cortó a mí, ¿no? Sí, Sí. Perdón. no, No sé qué pasó. está inestable. Pero me porque- pudieron escuchar la... Sí, pero es muy inestable la conexión, a veces baja, pero retoma, se está pudiendo. Sí, 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 sí. La mayoría de la presentación la pudieron escuchar, ¿no? Para saber. Me Sí, falta lo último acerca de cómo fue, no sé si esa parte la escucharon, de que me llamaron y que puedo, no, ok. La parte de, Dolores, desde la sí, diapositiva del pasaporte no quedaste congelada, podés retomar ahí. ok, perfecto, eso, genial. Ahora comparto pantalla. Listo. Acá, perfecto. Bueno, entonces, en el momento, no sé si esto ya lo dije o no, pero en un momento me llamó mi padre y me contó que a partir de estar haciendo la sucesión de mi abuelo, eh, encontró que había un tatarabuelo italiano y que yo podía hacer la ciudadanía. Y este para mí fue un momento bastante gracioso porque como en un momento yo me sentía parte de todo esto, nunca había tenido un interés específico en tener la ciudadanía, pero a partir de todo el proceso que había hecho de investigación fue como, bueno, quiero aprender de esta situación. ¿Cómo es que, como a partir de conocer y vivir y acompañar tantas experiencias del proceso de hacer la ciudadanía de tantas personas, fue un momento que dije, ¿y ahora cómo lo quiero vivir yo? Porque también había observado un montón de experiencias emocionales de las personas, en donde a partir de sus valores y objetivos también se vivía una experiencia específica, dependiendo de cuánto estabas apurado, si no estabas apurado, si estabas tranquilo, qué es lo que pensabas acerca de tu futuro o qué es lo que no pensabas. Todas esas cosas hicieron diferentes experiencias migratorias en este momento. Entonces ahí me lo pregunté a mí, de alguna forma, cómo era que yo quería tomar las experiencias de las personas que había investigado y, y hacerlas propias, como salir un poco de como durante toda la investigación me había puesto en una posición de curiosidad, de una observación acerca de las dinámicas que se reproducían, con una posición más hermenéutica de la sospecha, desde el no juzgamiento, pero al fin y al cabo sí tenía mis ideas formadas de algunas cosas, hasta en un final en el que tuve que posicionarme, porque tuve que decir, esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero, esta es la forma que no quiero vivir de alguna manera. ¿Qué es lo que tomo y qué es lo que dejo? ¿Y para qué hago esto? Entonces, tuve que retomar mis propios, como comprender mis propios valores y objetivos y decir, esta es la vivencia y la emocionalidad que quiero vivir en relación a este proceso.
Y igual nunca lo dudé en hacerlo, o sea, fue un momento en el que dije, wow, pero a partir de todo lo que había escuchado, más allá de que por ahí es un poco es fuerte también el proceso burocrático, hay que estar haciéndolo, también tener una carta de juego dentro del juego geopolítico global que existe en este mundo es, al fin y al cabo, una oportunidad más. Entonces lo terminé haciendo. Y ahora tengo el pasaporte italiano y puedo vivir en Italia tranquilamente. Pero también esto a mí me genera un conflicto interno bastante interesante, porque con todo el recorrido antropológico que tengo, yo no puedo dejar de observar como las dinámicas globales que existen en este mundo. Y Sandra Gil Araujo, desde ese lugar, y para mí lo retrata muy bien, porque citándola, ella dice, los mecanismos de conexión entre países de migración e inmigración son múltiples, pero existen algunos predominantes, los lazos coloniales y neocoloniales, los vínculos económicos, inversiones, comercio, turismo, reforzados con la internacionalización de la producción y las redes migratorias, hiladas por los propios inmigrantes a partir de estas dinámicas, pero que con el tiempo adquieren una lógica propia. Básicamente lo que yo estoy constantemente en este conflicto interno es por esto mismo de cómo Argentina, al fin y al cabo, siempre, como desde su formación de Estado-Nación, miró a Europa. Y hasta en el día de hoy, yo justo el otro día estaba escuchando, los discursos políticos siguen citando de alguna manera el ejemplo de europeo, como esta visión que siempre se mira a Europa. Y como que perdura esta idea civilizatoria europea de como el país el que queda allá lejos en el mundo, que tiene que ser como esos grandes países. Y también este discurso a mí me genera un poco de ruido, más teniendo toda la tradición de una visión latinoamericana que también se traslada mucho en todo lo que es la UBA, ¿no? Como y es un imaginario sociopolítico que es fuerte también en nuestro país y que yo me gustaría discutirlo de alguna manera, porque también esta utopía y esta posibilidad de que haya un primer mundo de alguna manera, también viene de la mano de como una dinámica invisibilizada de explotación global y de unos juegos de poder geopolíticos que también permiten y hacen perdurar que como todas estas dinámicas económicas, de explosión, ambientales, que al fin y al cabo acá sí se vive bien, pero no también. Es como siguen haciendo los mismos problemas y la posibilidad de que en un lugar tenga más posibilidades es porque también se generan otros lugares de menos posibilidades. Y ante toda esta situación y esto, y hablando también de mi propia experiencia personal, una de las cosas que planteo yo como posible de indagar y que me parece interesante es la sensación esta de, bueno, como migración, en los procesos de migración, cuando esta idea de inseguridad, que lo plantea el profesor Ibrahim Sirkeci, o Sirkeci, no sé bien cómo se dice. A él lo conocí en un seminario que hice en la Universidad de Estudios de Migración. Fue uno de los últimos profesores que tuvimos. Y él planteó desde un principio que las motivaciones principales de migración es la percepción de inseguridad que existe, inseguridad social, económica, política, ambiental, cualquier tipo de percepción de inseguridad que generalmente es la base de después las motivaciones y las cosas y las prácticas que se generan migratorias. Y yo en un primer momento, la verdad es que medio que me enojé porque estaba estudiando justamente los procesos de decisión y dije, bueno, pero es mucho más complejo. Pero bueno, al fin y al cabo él toma lo que es la emocionalidad como un elemento principal dentro de las experiencias de vida de las personas y también de alguna forma es como que no puedo negárselo, como es verdad eso también dentro de lo que somos como seres humanos y también como sociedad. Entonces esa sería una de las líneas que más me interesan por ahí para investigar, también después como la autopercepción de esta idea de migrantes o viajeros, como que creo que solamente 2 personas en todas las personas entrevistadas me dijeron de ser migrantes, porque todas las otras personas se plantean más como personas viajantes. Entonces, cómo es la autopercepción de esto. Y después existen muchas líneas más acerca de que fueron saliendo durante el trabajo que no indagué de alguna manera. Bueno, y con esto básicamente podría terminar la presentación. No sé si fue muy larga, la verdad es que yo lo tiré así. Bueno, con esto entonces termina la presentación de la tesista, muy bien, en el tiempo, y ahora le vamos a dar la palabra entonces a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos va a empezar primero con su devolución.
No sé si querés arrancar vos, Jimeno, o querés que arranque yo, me da lo mismo. Como quieras, si quieren arranco. Como quieras, Inés. Dale. Bueno, yo me hice como un apuntecito, así que voy a leer un poco para ordenarme y no quiero extenderme en el tiempo. A ver. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Yo en primer lugar, algo que me iba surgiendo un poco de la lectura de la tesis, tiene que ver con que me parece que es una tesis diferente, en parte porque hay como un marco teórico analítico al que tal vez desde la antropología no estamos tan acostumbrados, o por lo menos no son tanto mis lecturas, si bien a Manuel Castells lo he leído en algún momento, pero es cierto que no, digamos, el marco teórico es diferente, me parece que está bueno eso, porque a veces uno está como más acostumbrado a leer ciertos trabajos que tienen como cierta tradición de lecturas y bueno, la tesis de Dolores es distinta en ese plano y me parece que es desafiante. También sentía que había asumido un desafío teórico-analítico que me parece que hay que destacar. En primer lugar, quería decir que la tesis está bien estructurada, o sea, el esquema general de la tesis, cómo va desarrollando los distintos apartados, me parece que eso está bien planteado, que no es fácil, ¿no? Porque uno está en una instancia como esta que implica una primera experiencia de investigación y es también todo un desafío de organizar después la escritura, la exposición, que sabemos que es distinta a todo el proceso de investigación y me parece que eso está bien logrado. Se va llevando bien este esquema, esta estructura, va haciendo, me parece que la lectura se vaya haciendo cada vez más fluida, sobre todo cuando está como el nudo central de la tesis, que es el cruce del análisis teórico este, con lo que la tesis va mostrando producto del trabajo de campo, de las entrevistas especialmente. El tema también me parece que es original, que es un aporte al campo de los estudios migratorios, la relación de las tecnologías digitales con los procesos migratorios, y cómo se imbrican las TICs, como las llama Dolores en la tesis, en la decisión de migrar, cómo se construye la decisión de migrar. También me parece que es un tema tal vez no vengo leyendo tanto, no quiere decir que no haya trabajo, sino que también me parece que es un tema que por lo menos yo no tenía tan leído, tal vez porque implica un poco meterse en cuestiones más de psicología social, que es un poco lo que hace también la tesis, de meterse con otras lecturas a las que tal vez en particular en mi caso no estoy tan habituada, entonces me parece que en ese sentido es original, es relevante. Hay una cuestión que a lo mejor quería preguntarle a Dolores vinculada con si por momentos a lo mejor sentía que tal vez la tesis se podría haber enmarcado en un periodo de más larga duración de la migración de argentinos a Italia. No sé si es algo que debería haber hecho la tesis, simplemente lo planteo como inquietud, si eso te hubiese resultado útil en el marco de las preguntas de investigación que vos te estabas haciendo, si de tener una perspectiva más de historizar un poco la migración argentina a Italia te hubiese resultado de utilidad para pensar también estos valores que se ponen en juego en las decisiones, o las creencias, valores y toma de decisión de las personas que vos entrevistaste, o por lo menos me queda como inquietud, ¿no? Si a lo mejor vos tenés intención de seguir trabajando el tema, tal vez historizaría un poco este proceso. En un momento vos tomás unos autores que plantean, ¿no?, que Italia es uno de los principales destinos de migrantes que vienen de Argentina, entonces, bueno, trabajar un poco ese contexto de la migración en Argentina, en Italia, y también a lo mejor algunas de estas políticas migratorias italianas que vos decís que favorecen esta migración de argentinos a Italia. Eso como lo planteo un poco como inquietud, no por querer destacar lo que a la tesis le falta, ni mucho menos, sino como una inquietud, como algo que me pregunto si te hubiese sido útil en el análisis que vos estabas planteando, y si a posteriori vos tenés intención de seguir pensando el tema, tal vez lo tomaría en consideración para otra tesis, ¿no? Una tesis más a lo mejor de estudios de posgrado y demás.
También me resulta interesante que hayas traído, bueno, estabas investigando en pleno contexto de pandemia, pero bueno, ¿no? En donde estaban las restricciones a la movilidad, que también te implicó a diferentes partes del mundo, ya vos lo traes muy bien en la tesis, en la presentación lo volvés a destacar y me parece interesante eso también. Y también por otro lado me generaba como cierta particularidad que tuvo por lo menos el ASPO o una de la especie de ASPO en Turín, que vos podías hacer o pudiste hacer entrevistas presenciales, cara a cara, directas en un parque, eh, con tus entrevistades, cosa que acá en Argentina quienes quisimos seguir investigando y tuvimos necesidad a lo mejor de hacer entrevistas, tuvieron que ser todas virtuales en la mayoría de los casos, sobre todo en el contexto más duro del ASPO y en parte también durante el resto de la pandemia, era más difícil tener ese contacto físico directo, presencial. Entonces eso me parece como también interesante a pensar en los distintos contextos de investigación que tuvimos en este marco de la pandemia y qué reflexiones también podemos sacar de eso. Y además, vos mencionás muy bien que un contexto que traía mucha incertidumbre se sumaba a la incertidumbre que implica en sí misma todo el proceso migratorio del que estabas dando cuenta, ¿no? Después, hay como un telón de fondo también en tu tesis que lo traes en la presentación, que también me parece interesante, que es problematizar cómo las tecnologías digitales atraviesan la vida cotidiana, como nuestras experiencias están cada vez más constituidas desde lo digital. Si bien vos tomás el trabajo de Castel para como caracterizar esta sociedad red, más allá de que después te metes con la cuestión de las decisiones, también retomás a Miller, que es un autor muy interesante para pensar las transformaciones actuales y desde qué lugar posicionarnos cuando pensamos la tecnología, su rol, su papel como causa-efecto. Me parece que está muy bien que vos te hayas corrido de pensar a las tecnologías digitales o a las TICs como causantes de, eso tenés mucho cuidado en problematizarlo, me parece muy interesante. A veces tendemos a caer en visiones más deterministas de la tecnología. Y también, no sé si a vos te interesa seguir indagando, seguramente Verónica te lo comentó, pero hay un autor que es muy interesante, Edgar Gómez Cruz, que habla de las tecnologías vitales, ¿no? Para pensar la digitalización de la vida cotidiana, y me llamó la atención la presencia tan contundente de WhatsApp y de Facebook, pero sobre todo de WhatsApp, que todos tus entrevistados responden que utilizaron para informarse, ¿no? Gómez Cruz tiene un trabajo sobre WhatsApp como tecnología vital y es un autor interesante, bien contemporáneo. Después, sobre el trabajo de campo, yo me preguntaba cuando leía la tesis, bueno, ¿cuál era tu situación particular y cómo eso te implicaba en el momento también y en el proceso de las entrevistas? Me gustaría preguntarte cómo vos escuchabas a otros relatar sus propias experiencias que al mismo tiempo las sentías tan cercanas. Eso está bueno que en la presentación lo retomaste y nos contaste un poco cómo surge tu pregunta de investigación y tu implicación, digamos, en todo este proceso viajero, migratorio, y cómo hacia el final, bueno, nos contás cómo te vuelve tu experiencia de investigación sobre tus propias decisiones y cómo te hace tener una mirada reflexiva sobre lo que vas a hacer, cuando surge la posibilidad de tener la ciudadanía italiana. Después el registro audiovisual, me inquieta saber, o me generaba la inquietud saber qué vas a hacer con eso. Me sorprendió, me imagino que debe haber sido también difícil trabajar, estar filmando en el momento de las entrevistas. Vos mencionás algo que eso a veces generaba cierta incomodidad por parte de los y de las entrevistadas. No sé qué vas a hacer con eso, me parece interesante la posibilidad de pensar un documental, no sé qué, me gustaría saber qué vas a hacer con ese registro visual, si tenés pensado seguir trabajándolo. Y por otro lado, y ya para ir terminando, me parece, como decía al comienzo, el desafío de trabajar con Castel, sobre todo, no solo en lo que refiere a esta caracterización de la sociedad red que vos planteás al comienzo de la tesis o de la sociedad de la información y haces una caracterización eh, tomando a este autor, sino que me parece que es interesante el modelo que tomás para explicar la toma de decisiones, cómo lo cruzás con la información que circula en las redes,
y cómo de alguna manera estás apropiada y resignificada en cada caso, tus entrevistadas, y como eso, bueno, vos lo trataste de como de ordenar en una suerte de matriz, que me parece que está muy, muy bueno ese desafío también. Y como decía, no es tan habitual en antropología trabajar con este encuadre, pero me parece desafiante, me parece interesante. Tal vez me preguntaba, ¿no? ¿Por qué las decisiones teóricas, por qué estos autores? Algo lo planteas en la tesis, algo lo retomas en la presentación. Entiendo que eh, haces un esfuerzo analítico que te sirvieron, digamos, entre comillas, estos autores, y vos los supiste, me parece, eh, trabajar con tu relevamiento de campo, con la construcción que vos haces de tu campo. Me parece que lográs como esta empiricación, digamos, que a veces es difícil, sobre todo en una tesis de grado, eh, lograr que no quedes lo teórico por un lado y el campo por el otro, lograr este cruce analítico. Me parece que ese es como el gran desafío que tiene una tesis de grado especialmente, y a veces, bueno, se logra más, se logra menos. Me parece que vos asumís ese desafío y que lográs como imbricación, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, también me inquieta saber por qué llegaste a estos autores, que a lo mejor no son autores tan leídos en la carrera de antropología, hasta lo que entiendo. Y las preguntas con las que cerras la tesis también me resultan pertinentes, me parece que son líneas para seguir trabajando. Vos decís que te interesa seguir trabajando en estas líneas de estos temas que abrís, o estas líneas posibles de investigación. Entonces, si querés contarnos un poco más qué pensás hacer en términos de estudios de posgrado, si es que vas a hacer algo ahí en Italia, si vas a seguir viviendo en Italia, algo relacionado con lo que viene, también me interesaba. Y bueno, les agradezco la invitación a ser parte del jurado de la tesis. Gracias a vos en primer lugar. No sé si quieren que responda ahora o hablamos María Inés y después por ahí respondo todo lo que quieran, como No, quieran eso. sí, me parece que primero por ahí te hago como algunos comentarios yo, que digamos coincido en varias de las preguntas que se hace Jimena. A mí también, o sea, me pareció que era un caso muy interesante para mirar, y me pareció que era un caso interesante para mirar por dos razones, ¿no? Primero, porque es un tipo de migración muy singular, con el motivo de la migración, ¿no? Porque digamos, no es migrar ni para trabajar, ni para estudiar, ni nada, sino que es, o sea, una migración para hacer un trámite específico de acceso a la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso me pareció que es una faceta interesante de lo que vos estabas mirando. Y después me pareció que eso se suma otra cuestión interesante que fue muy desafiante, y sobre la que todavía estamos como analizando y produciendo información, que es esos desplazamientos en el contexto de la pandemia y con restricciones de viaje y fronteras cerradas, ¿no? Digamos, para mí como que ese contexto es, digamos, acá coincido con Jimena, es como un contexto muy interesante para pensar desde por ahí las miradas o las tradiciones migratorias y antropológicas más tradicionales. Y vos de vuelta, digamos, esto que decía Jimena, como que tomaste una decisión de mirarlo desde otro lado, que yo también, digamos, tengo como mucha curiosidad en por qué vos tomaste esa decisión, ¿no? Estamos hablando como de decisiones migratorias y demás. Y después, digamos, dentro de lo que es el contexto, hay como algunas cuestiones, que para mí hubiera sido como interesante que estuvieran como más desarrolladas o más, o por ahí más contadas, porque, digamos, por lo que yo iba leyendo de la tesis, en realidad la mitad de las personas que vos entrevistaste ya habían migrado y lo que hicieron fue simplemente trasladarse a Italia para hacer un trámite, pero su decisión migratoria había sido anterior y había tenido como otro destino, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay algo que hay como que desarmar o analizar con más sofisticación, que es que en realidad no fue la decisión de migrar. O sea, en algunos casos algunas personas migraron, pero menos de la mitad migró a Italia para hacer este trámite y el resto ya estaba en Europa con otras migraciones previas por otros motivos que no sabemos cuáles eran, y en un momento decidieron desplazarse a Italia para hacer ese trámite.
Entonces, digamos, me parece que hubiera sido como interesante hacer esa distinción, sobre todo si tu interés estaba tan enfocado en mirar las tomas de decisiones, porque estaban decidiendo dos cosas distintas. Unos estaban decidiendo migrar, otros ya habían migrado y estaban decidiendo ir a Italia a resolver una cuestión de papeles. Y pienso que eso también hubiera sido como más fácil de analizar con esto que te decía Jimena, de historizar un poco más las dinámicas de la migración argentina-Italia, específicamente en los últimos años, con un montón de cuestiones vinculadas al espacio Schengen, a las decisiones de Italia respecto del ius sanguinis que fueron cambiando y demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, también me parece que hay ciertas cuestiones del proceso de toma de decisiones que se vieron muy afectadas por la pandemia. Y creo que lo afectadas que se vieron por la pandemia, para mí el indicador es que todos hayan usado WhatsApp, justamente, digamos, como que esto que sorprendía a Jimena, durante toda la pandemia, o sea, lo que vimos es que el medio de comunicación central entre las personas migrantes que estaban en movilidad en todo el planeta era WhatsApp, básicamente porque la información cambiaba minuto a minuto. Y el WhatsApp, digamos, es como una actualización minuto a minuto, ¿no? Entonces, digamos, me parece que hay como un contexto muy interesante y unos recursos muy interesantes y yo tengo también las mismas curiosidades con respecto a la decisión por Castells, porque, digamos, me quedan como muchas preguntas en relación a lo específico de tu caso. O sea, yo la sensación, digamos, que tenía como con la lectura era que estaba todo el tiempo a caballo entre dos cosas, las dos interesantes, pero nunca terminaba de entender cuál, o sea, cuál te interesaba más enfocar. O sea, para mí había, digamos, como una perspectiva teórica basada en la idea de sociedad-red, en la bibliografía de Castells, en el marco teórico de Castells, de la cual parecía que este caso migratorio era un caso para poner, digamos, para analizar esos conceptos teóricos y ese modelo teórico. Y por otros momentos me parecía que había un caso que a vos te interesaba y que habías elegido mirarlo desde esa perspectiva. O sea, como que nunca me quedaba claro si el caso era para poner en práctica o poner en uso una serie de conceptos teóricos y un modelo teórico, o si había un caso que a vos te parecía interesante y habías elegido esos conceptos teóricos y a mí lo que no me quedaba claro era cuál era la decisión para dejar de lado por ahí esto, lo que era la mirada como más tradicional de lo antropológico y de lo migratorio, que ha mirado muchísimo todos los procesos de toma de decisiones y demás. Y creo que una de las cosas que para mí hubiera sido también muy rica, justamente por el contexto de pandemia, era como, o sea, como poder, como poder pensar esta toma de decisiones que son, porque además, o sea, yo la verdad es que Castells lo leí hace muchísimos años, no lo tengo fresco, no es una bibliografía que yo haya trabajado y menos en relación a temáticas migratorias, pero lo cierto es que el proceso de toma de decisiones, ay, perdón que esto está volviendo loca, que el proceso de toma de decisiones en, en la migración es un proceso, en mi impresión, mucho más complejo de las herramientas que ofrece Castells para analizarlo. O sea, porque es un proceso muy situado en función de un escenario que va cambiando muchísimo por cuestiones que superan a las personas y que tienen que ver con si las fronteras están cerradas o abiertas, los papeles que tienen, si las van a poder cruzar o no, la plata que tienen para pagar pasajes, un montón de cuestiones, y creo que algo de todo eso se ve cuando vos haces la descripción de las personas que buscan el transfer en Zagreb y demás. Eso es algo, digamos, también que fue como muy frecuente en la pandemia y que fue como muy inquietante para todas las personas preocupadas por la seguridad de los tránsitos a través de las fronteras, ¿no? Porque fueron como movimientos altamente, no sé si altamente, pero fueron movimientos extraños e irregulares en un contexto muy puntual y donde había que tener como una mezcla entre información, dinero y suerte. Y eso influía mucho en decisiones que por ahí se tomaban a último minuto y demás, ¿no?
Entonces, digamos, yo creo que hay como muchas cosas muy interesantes en las cuales tomaste decisiones, creo, originales y singulares, y que creo que un poco la pregunta mía y de Jimena es como, bueno, que nos cuentes por qué esas decisiones teóricas, que efectivamente son como muy, muy novedosas. Y después tengo otra pregunta que es muy chiquitita y es muy boba, pero fue algo que en algunos momentos de la lectura me generaba como una confusión. Porque hay muchas, o sea, hay muchas de las entrevistas que, entre paréntesis, la fecha que figura es mayo de 2020, pero por lo que cuentan, parece que son cosas que pasaron después. Entonces, o sea, mayo de 2020 era como, o sea, hay una que cuenta, o sea, la entrevista dice mayo de 2020 y cuenta que en mayo de 2020 estaba llegando a Córdoba. Entonces, ahí no me quedó claro cuál es la fecha. Definitivamente tipeo. Tipo, era mayo de 2021, porque el mayo 2020 ya estaba en Buenos Aires, tipo, encerrada en mi casa. Fue un error de tipeo, definitivamente. O sea, porque como en un momento, ¿viste? O sea, había cosas que eran en la segunda mitad de 2020 y había otras que eran en 2021, y como la primera que vi dije, sí, es un error de tipeo, pero después cuando vi varias dije, acá hay algo que me perdí, si volví a leer para atrás y no lo encontraba. Bueno, no, básicamente eso. Entonces, digamos, creo que para mí la pregunta también, digamos, tiene que ver con, sobre todo con esas, como con esas decisiones teóricas, ¿no? Vinculadas sobre todo a enfocar en determinados conceptos para pensar la toma de decisiones y la circulación de información en un contexto además que es tan singular de por sí en la decisión migratoria y tan singular de por sí en la decisión de unas personas que ya migraron, que deciden desplazarse de Italia en contexto de pandemia con fronteras cerradas. O sea, como que siempre se van agregando elementos que bifurcan o que complejizan la decisión, y no me queda claro cómo o sea, cómo esa complejidad se puede retomar o analizar a partir de una serie digamos, a partir como de esos conceptos teóricos, ¿no? Creo que un poco va por ahí mi pregunta. Bueno, muchas gracias a las dos, en primer lugar. Gracias por haber leído y también haber reflexionado acerca del trabajo que hicimos durante todos estos 2 años y medio. Muchas cosas, creo que anoté todo, voy a tratar de responder todo. Entiendo específicamente lo del marco teórico, me parece completamente, yo cuando fui agarrando, y a partir también de que Ana es socióloga, entonces también agarraba un poco de esto con todo lo que fue mi trayectoria antropóloga, que por ahí yo ya siento que estoy seteada desde una forma de observar el mundo, desde una idea de construcción social, desde la desnaturalización, desde un montón de cosas que me permitieron estos 6 años de antropología que viví en su momento en la UBA. Pero bueno, yo decidí por ahí enfocarme en esto que más que todo fue esta idea de Manuel Castells por ahí, que toma tipo la idea de redes de poder, que también la saca de Foucault, ¿no? Que también es un autor que vimos un montón durante la carrera, se planteó mucho en su momento, ahora ya no sé cómo será también la relación de Foucault en la UBA, pero bueno. Y también él toma un montón de lo que es la comunicación y los valores, entonces también como yo planteando, también porque yo estudié otras disciplinas que tienen más relación acerca de, como que son un poco más neurocientíficas, que tienen más relación acerca de las percepciones y cómo nuestro cuerpo también percibe cosas y eso lo procesa de diferentes formas para comprenderse, y cómo esos son imaginarios sociales. Entonces, como yo también tengo diferentes tradiciones disciplinas dentro de mí misma que me hacen también elegir y decidir acerca de cómo plantear mi percepción acerca del mundo y acerca de la migración, ¿no? Por un lado también la parte de historia, que me parece que sí, yo por ejemplo, mezclando un poco todo, ¿no? En la parte estoy terminando una película que es un docuficción acerca que no lo quería mostrar acá porque esto me parece más un ámbito académico que con un trabajo de investigación que desarrollé por un lado, y ahora estoy terminando este docuficción que es de 50 minutos, que habla justamente, recapitula todas las entrevistas con una parte ficcional que trata de hablar acerca de la parte teórica de lo que trabajé también en este momento de investigación, donde ahí pongo un poco toda esta tradición y como todo este tiempo circular que se genera, ¿no? Como entre lo que fue la migración italiana, cuáles fueron después los remanentes que quedaron de las familias en Argentina,
cómo también fueron los vínculos a partir de generación en generación, ¿no? Que fueron generando por ahí que quede o que no quede la sensación de como por ahí una raíz italiana, ¿no? Dentro de todas estas familias. Y en esto también yo un poco lo traté de destacar, que después no lo tomé en el momento de escribir la tesis, pero en cada entrevista, al fin y al cabo, yo preguntaba cómo era el vínculo que se tenía con ese nono, con ese abo, que es con el que se hacía la ciudadanía, por ejemplo. Para mí era algo muy interesante que después mi decisión fue no tomarla porque me pareció como que era otra línea de investigación muy potente también, pero que justamente si abarcaba mucho, después no iba a poder interiorizar en nada, pero que la ciudadanía y como generalmente los vínculos familiares de los ancestros no era tan importante como la gente, es más, como se fue enterando, como por ahí una o dos personas sí tenía la sensación de estar cerca, por ahí era su bisnono, ¿cómo se dice bisnono? Abuelo, bisabuelo, su bisabuelo, eh, que por ahí sí lo tenía un poco más cerca, que sabía, pero la mayoría de las personas no tenían idea de quién era esa persona con la que se estaba sacando la ciudadanía. Esto yo nada más hablo de las personas entrevistadas que yo entrevisté, ¿no? Otras sí, otras personas sí, pero como también esta sensación de que que la ciudadanía en vez de, no es que es tipo el objetivo de hacer la ciudadanía, sino que la ciudadanía es la carta de entrada para poder hacer otras cosas. Como esta idea de irse a Australia, de irse a España, de poder viajar más, de poder sacar más visas, de tener más posibilidades de estar fuera de Argentina, básicamente. Entonces las personas fueron tomando diferentes decisiones porque la decisión principal, en verdad, no era tipo estar en Europa por ahí, era irse a Argentina y buscar otras cosas en el mundo. Entonces como que eso fue lo que más observé durante tipo, en la idea esta de cómo fue también su relación con la propia historia, ¿no? Después yo como teóricamente, como no completamente de acuerdo en esto de que también la historia es algo muy importante para entender cómo fueron tipo los vínculos políticos, los programas políticos, las propagandas, un montón de cosas que se pueden tomar, pero fue como una decisión mucho más metodológica, como abarcar como ese espacio temporal específico, donde por ahí como también muy específico, porque después empezó a venir la vacuna y empezaron a cambiar un montón de reglas fronterizas, entonces como sentía que era como podía abarcar ese espacio que cambió mucho, pero que dentro de todo lo que cambió el mundo podía mantenerse más o menos igual y podía comprender las dinámicas y las estrategias de viajes dentro de ese espacio, porque después ya cambió todo de vuelta. Entonces, como eso que cambió fue como, bueno, si yo sigo agrandando esto, no lo termino más, básicamente. Entonces fue como agarro este periodo histórico de estas personas que llegaron en este momento para comprender esto y ver cómo funcionan las estrategias y los usos digitales en estas situaciones y cómo cambia tanto la versatilidad y la posibilidad de las TICs o de las plataformas digitales dentro de esto de la comunicación interna entre las personas. Y también observar un poco la potencia que tiene los vínculos afectivos y los vínculos estrechos dentro de este proceso de toma de decisión, ¿no? Que bueno, yo ya lo hablé. Después, ¿qué más? Después conceptos. Bueno, y después sí, eso sí, de las estrategias de viaje, por ejemplo, algo que no conté, que es muy interesante, que es verdad que, Marinés, vos dijiste esto de la información, el dinero y la suerte de poder ir a Croacia. Muy importante me pareció como observar que dentro de las plataformas digitales también como las personas contaban experiencias de vida. Tipo, bueno, yo fui, chicos, les quiero contar, que fui a Zagreb, conocí a Gordon, estuvo con él, la verdad que es un genio, hicimos tal cosa, pasamos por acá, me fue re bien, y así un montón de historias. Entonces eso ya te genera una información en donde vos ya sabés lo que vas a vivir de alguna manera, podés tener tus dudas, pero también esa persona te cobraba 250 euros. No es que te cobraba poquito ahí, que un trencito y ya. Entonces también la posibilidad, pero después cuando yo llegué acá y empecé a conocer la migración de otras partes del mundo hacia Italia, porque Italia también es una puerta de entrada a Europa, puedo observar que 250 no es nada en comparación a lo que le cobran a otras personas para poder llegar a Italia. Pero en ese momento en donde justo esta estrategia, porque fue esta persona y como fue una sola persona que se comunicó a todas las personas argentinas y todas las personas argentinas que iban a Croacia para pasar, iban con esa misma persona. No es que tenían tipo diferentes Ubers diferentes que contrataban, era una sola persona, que esa persona se agrandó y empezó a agarrar a personas amigas para poder gestionar la cantidad de personas que estaban llegando a Argentinas para ir a Italia. Eso también es interesante y
porque al fin y al cabo sí se habló mucho de esto de la incertidumbre que genera en un inicio hacer esa estrategia de viaje, pero que después se dan cuenta que era súper legal y que era súper seguro, entonces se comunicaba esto mucho en las plataformas digitales. No sé si tienen alguna pregunta más o algo que no respondí. Las integrantes del jurado. No, por ahí a mí me queda como una última preguntita por ahí así para que nos cuentes, que es cuando las personas, o sea, digamos, más allá del análisis que vos hacías, o sea, ¿cuáles eran las razones que daban las personas para haber hecho ese traslado en ese momento por ese motivo? O sea, porque como que esos textuales no recuerdo haberlos encontrado, o sea, lo que ellas decían concretamente de por qué en el medio de la pandemia con las fronteras cerradas hacían eso de esa manera. Generalmente fue como que justamente fue el COVID lo que hizo que las personas tardaran más en hacerlo, porque la mayoría de las personas o ya estaban haciendo una working holiday, o sea, un año de viaje acá y buscando mantenerse por estas visas de working holiday en Europa, o eran personas que ya habían sacado un pasaje y por el COVID ese pasaje se fue pasando. Se fue pasando un mes, 2 meses, 6 meses, y ya en un momento dijeron basta, y buscaron nuevas estrategias para poder pasar. Eso como se ve bastante en las personas que fueron desde Argentina o algunas personas que estaban en Europa, esta idea de como, bueno, yo esperé, hasta que en un momento dije basta y fui. Pero como que era una idea y un proceso que se fue desarrollando antes del COVID. Por ahí creo que hubo una sola persona. ¿Por qué dijo basta? O sea, ¿qué fue lo que cambió que dijo basta? Y la Porque hubo otra posibilidad, gente que siguió esperando, ¿no? pero también la posibilidad de escuchar a otras personas a partir de las plataformas digitales que le decían sí se puede, mira, esto está funcionando, mira, si haces esto, yo lo hice, mira, esta persona también lo hizo, tal probó, y ahí decís, ok, son experiencias de vida de personas desconocidas, pero que al fin y al cabo les creo, porque lo siento, porque siento que es cerca, porque me está contando, siento que es una persona que me lo está contando, no que es un robot y que me está mintiendo, y esa confianza también de ese tipo de fuentes decía, bueno, dale, yo también lo hago y activo esto que me quedó pendiente por el COVID y por estas fronteras restringidas y estas políticas de no movimiento. Claro, claro. Mi pregunta venía sobre todo porque, o sea, digamos, porque me parecía interesante para comparar con lo que se vio en América del Sur en ese mismo momento, que las personas que hacían esos desplazamientos en ese contexto, en general eran casi como cuestiones de vida o muerte. O sea, eran cuestiones de haberse quedado en la calle, de haber estado enfermas, de necesitar un tratamiento médico que no estaba disponible, de que la familia que tenían en el país al que necesitaban llegar estaba en una condición de salud muy precaria y necesitaba cuidados. O sea, eran como decisiones tomadas en contextos como mucho más extremos. O sea, por eso, digamos, de ahí como mi pregunta, que no veía en estos relatos o sea, decisiones tomadas en contextos similares a lo que se venía viendo en América del Sur, y me parecía que era como interesante, o sea, como nada, tener esa perspectiva de distintos motivos de movimiento con fronteras cerradas. Sí, yo creo que Así que, también viene mucho más de la mano de esta idea de percepción de inseguridad que por eso planteé al final de todo como un punto de indagación, porque como al fin y al cabo no es que realmente hay físicamente algo que es la sobrevivencia de una situación, como físicamente como no hay un peligro inminente en ese sentido, sino que es una decisión mucho más hecha a partir de una racionalización y unos valores y una creencia formados en un proceso de tiempo y espacio también, a partir de un montón de relaciones e información que fuiste obteniendo a lo largo de la vida. ¿Qué te hace hacer eso? Como no es una cosa de que tenés que hacerlo ahora, es urgente. Y eso para mí es lo que a mí me interesó tanto, justamente este tipo de migración, como poder decir, bueno, pará, no es que tipo, por ahí como un montón de otras migraciones que yo veo acá, que es una cosa mucho más de sobrevivir a una situación. Esto es algo más de estoy formando mi vida y estoy formando diferentes sociedades a partir de esa decisión que tomo, que es mucho más consciente y proyectada también a una proyección a futuro como vida, que es lo que a mí me parecía interesante también. Salir un poco también de eso de que como yo sé que hay urgencia, pero también sé que un montón de gente forma este mundo que no está en urgencia, sino que está en este proceso que por ahí
también me siento reconocida, ¿no? De cómo estamos viviendo, somos personas que tenemos ciertos privilegios y unas bases sustentables emocionales, ambientales, que nos hace permitir por ahí estar reflexionando sobre un montón de cosas. Y eso es lo que a mí me generó como, bueno, que esta idea que por ahí puse en un principio de la presentación de como, ¿qué es una fuga de cerebros? ¿Qué onda? ¿Cuáles son esos discursos que formamos en Argentina para generar estos movimientos? ¿Es una percepción de inseguridad o esto es una percepción que viene desde la colonización? Y todas esas cosas me hace preguntarme, porque es masiva también, esta idea de hacer la ciudadanía italiana, no es algo que pasa con 3 personas. Como justo le quería preguntar al de la Anagrafes de Torino, porque cambió, el sistema de Torino colapsó. Fueron cambiando las dinámicas para hacer la ciudadanía, se hace la ciudadanía en la Anagrafes Centrales, se llama. Y ese edificio, la oficina que hace la ciudadanía, empezó a cambiar sus estrategias de laborales porque no daba abasto con la cantidad de personas que estaban. Entonces, como todo eso que se fue generando, cambiaron las reglas de cómo hacer la ciudadanía, porque había tanta gente que ya no daban abasto el personal mismo de Italia. Y eso es lo que a mí me generaba como, bueno, acá también hay cosas que están pasando que me gustaría comprender de dónde viene, cuál es su génesis también. Bueno, si no hay más, entonces, intervenciones o comentarios de parte del jurado, le vamos a dar la palabra a la directora y a la codirectora para que cierren esta primera parte de la defensa. Creo que Ana se trabó, ¿no? No sé. Me parece que sí, ahí lo veo. A ver si puede volver. No. Vamos a mandarle un chat. A ver si nos lee. Bueno, si alguna de las juradas quiere aprovechar y indagarme en algo más, también más que permitido. Ahí salió de entrar. No, está bien, seguro va a volver a entrar. Se había quedado en... No sé si respondí, puedo decir una cosita más en el entretiempo, que esto del tema del marco teórico que usé, yo creo que por ahí me permití usar un marco teórico que no sea antropológico porque justamente como me planteé esta idea de cómo abarqué el trabajo de campo y la forma en que me posicioné en ese trabajo de campo, ya sentía que era de alguna forma antropológico y cómo quería proceder ante todo el análisis desde una forma con esta perspectiva antropológica. Y después la teoría la utilicé desde otros lugares también para poder captar otras visiones acerca de eso. Eh, Ante todo yo creo que fue más desde ese lado que por eso no elegía específicamente como personas de la disciplina antropológica para comprender esta situación. Le voy a mandar un mensaje, o ustedes le pueden mandar un mensaje por... ¡Ay! A ver si tenía algún problema. Hola, Ana. Chica. Hola, perdón. Justo creo que me iban a pasar la palabra y se bloqueó todo. ¿Quedaste con? Ley de Murphy. Sí, se desconectó, no sé por qué internet. Claro. ¿Sigo yo? Sí, Oh. les daba la palabra entonces a No. ustedes, a la directora y a la codirectora, para que hagan el cierre de esta primera parte. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a todas por
estar acá y por haberme permitido también dirigir a Loli. Como saben, yo no formo parte de la UBA. La pude conocer gracias a Sandra Gil Araujo, justo quien estuvo citada en la presentación. Sandra fue mi directora de tesis doctoral, bueno, mi codirectora, perdón, de tesis doctoral, es mi directora actualmente como investigadora asistente. Y ella sabe que cuando me formé para el doctorado lo hice en Italia, justamente trabajando en la migración argentina a Italia. En mi caso no era migración argentina que fuera allá para hacer la ciudadanía, sino que querían establecerse en Italia, eran grupos familiares, pero justamente habiendo tan poca investigación sobre ese flujo migratorio de Argentina a Italia, Sandra me contactó y yo acepté encantada este reto, ¿no? Esto fue en abril del 2021. Y bueno, ahí cuando comenzamos a hablar con Loli, de hecho ahora para la presentación me fui a ver los antiguos mails, ella me había mandado un primer mail muy largo en el que me hablaba de su nebulosa de ideas y sus grandes intereses, ¿no? Entonces, uno de esos grandes intereses era ver esa construcción sociohistórica de ese flujo migratorio, pero que también quería analizar discursos y creencias y emociones y todo. Entonces, en ese momento nosotras acordamos que dado que ya tenía la posibilidad de contactar a migrantes argentinos y argentinas que estaban allá en Torino, que ella se iba un poco a tirar a la pileta haciendo entrevistas en profundidad e ir a partir de esas entrevistas identificando qué mirar, ¿no? En qué enfocarse. Entonces, era tan grande el abanico de intereses que tenía Loli en ese momento, ¿no? Por comprender este fenómeno, que las entrevistas abarcaron multitud de temas. Y una vez que lo fue haciendo transcripciones y armando esa matriz de intereses, es que comentamos, ¿no? Cómo ese elemento digital era un elemento novedoso, era un elemento que había hecho la tesis una década, digamos, analizando la migración de una década anterior, no había identificado, ¿no? Y entonces justamente fue por ese interés en lo digital que empezamos a ver, bueno, ¿y ahora cómo abordamos esto, ¿no? Cómo que abordemos la cuestión de la toma de decisión y vayamos viendo. Y efectivamente es súper interesante este comentario que hace María Inés Pacheca, ¿no? De, bueno, no todos venían exactamente de Argentina, ¿no? Ya había quienes tenían la visa Work and Holiday, quienes ya tenían otras experiencias migratorias, y creo que efectivamente se podría hacer un tema muy relevante como para trabajar también más adelante, ¿no? Pero bueno, de ahí, bueno, Castells resultó ser un autor cuyos conceptos así, ¿no? Elementales, ¿no? Sobre tipos de comunicación, ayudaba a ir como rastreando un poco ese origen. Pero dado también el interés de Loli por toda la cuestión emocional y de valores, es que después recurrió también, o sea, fuera de la antropología, a la psicología para presentar otras formas de evaluar estas redes. Y en ese sentido todo ha sido, sí, tomar algunos conceptos de autores y aplicarlos como de una forma efectivamente muy original a este trabajo de campo. Y en lo que querría señalar básicamente es que en la tesis, o sea, presenta una enorme originalidad por la falta de estudios que hay sobre este flujo migratorio. O sea, de Argentina a Italia prácticamente no se ha investigado nada. Hay, creo que como mucho 10 autores que han trabajado este tema. Y en este lapso de tiempo que hemos ido trabajando juntas, y a que por suerte se nos añadió también Verónica el año pasado, hemos ido pudiendo, no sé, como valorar, ¿no? Distintas cualidades, ¿no? De Loli, ¿no? Por una parte la autonomía, ¿no? Bueno, preguntas y formas de proponer temáticas, pero luego también la receptividad, ¿no? De cuando se le hacían comentarios para que fuera modulando las propias inquietudes, y luego ha mostrado una enorme curiosidad y también una gran capacidad de trabajo, ¿no? Así que para mí ha sido todo un proceso de aprendizaje. Es la primera vez que dirijo un trabajo de fin de grado. Hasta ahora había sido codirectora o había sido, sí, digamos, ayudante no oficial, pero bueno, ha sido todo un proceso bien
bien interesante. Así que, no sé, le paso la palabra a Verónica para que comente. Bueno, estamos terminando. ¿Cómo están? Les agradezco también a todas por este espacio, por estar, por haber leído, por todos los comentarios, por todas las sugerencias. La verdad que yo las iba escuchando y me acuerdo de muchas conversaciones que habíamos tenido con Loli con respecto a estos temas, a todas estas puntas que fueron tirando, comentando. Yo muy brevemente, para ya ir a la otra etapa, un poco lo que decía Ana, yo a Loli la conozco desde el 2016, también estuve entrando a los más viejos, pero a los más viejos, de cuando cursaba didáctica, fue alumna mía de didáctica especial, estuvo haciendo las prácticas en el 2016 en la escuela que actualmente sigo trabajando, así que tenía un recuerdo de ella, aunque su primer mail me pone, no sé si te acordás de mí. Sí, te acordabas perfectamente. Eh, y bueno, nos conectamos, digamos, nos volvimos a encontrar el año pasado, en septiembre del 2022, donde me cuenta que estaba en Italia, me cuenta todo su proyecto, que estaba con Ana, que estaba haciendo la tesis de grado, y me propone que si tenía posibilidades de codirigirla. Y yo creo que acá también, en todo este proceso que ahora también estoy yo un poco cerrando, ¿no? Contando todo esto que vienen contando Loli, Ana, los comentarios, como que vuelve de alguna forma a la casa, ¿no? A la antropología, como que todo ese proceso que ella va haciendo, de alguna forma, yo sentía cuando me escribí el año pasado que hay como una, decir, bueno, ahora hacer esta retrospectiva, volver a estas trayectorias formativas que estuvo teniendo y que pasó mucho tiempo, porque creo que fue en el 2016 la última vez que, o la última materia que cursaste, o después cursaste idiomas, pero me parece que era como volver al hogar. Y bueno, y ella concretamente, un poco lo que me cuenta, que junto con Ana estaban haciendo este proceso, y que en el medio de las entrevistas y del trabajo de campo aparece una dimensión, un elemento que ella no lo había pensado, y que tenía que ver, como dijo María Inés, con el contexto concreto donde ella está haciendo la investigación, que es las tecnologías digitales, las redes, como formas de comunicación, como formas alternativas en principio de comunicación, y que a ella le aparece esta dimensión y como que se da cuenta que es algo importante que tiene que empezar a problematizar. Y bueno, yo justo en este momento estábamos con nuestro proyecto de investigación, con el FiloCID, con ciertas propuestas estábamos trabajando en el área de antropología y tecnologías digitales. Por supuesto que acepto la propuesta, y un poco la idea, ella estaba con Castel cuando ella me entrega su borrador, eh, toda esta producción y esa opción teórica que ella toma en relación a lo que más o menos estuvieron ya contando al porqué de esas decisiones, y un poco lo que nosotros empezamos a hacer las tres es a intentar complejizar un poco más esta mirada de las tecnologías digitales. Em, que obviamente Castel viene de la sociología y yo ya lo había leído, pues yo cursé una maestría en tecnología educativa que se trabajaba, era gran porcentaje Castel. Pero bueno, en mi propio recorrido también empiezo a vincular la antropología con las tecnologías digitales, que es como un recorrido nuevo también, pero del área, por lo menos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí empezamos con Loli, con Ana, a empezar a problematizar esto, que quizás un poco las preguntas que a ella después le van quedando en el tintero y que es lo que ella propone o como nuevas líneas de investigación o para seguir pensando, ¿no? Estas ideas que maneja Miller de la invisibilidad de las cosas, de los objetos, el tratar de empezar a entender las tecnologías digitales como objetos materiales, y cómo estas empiezan a generar subjetividades. Entonces, cuando ella empieza a trabajar esto de cómo se comunican por WhatsApp, por Facebook, qué lugar tienen las redes, no es nada más, es un poco, el intento fue, creo, y que aparece en la propuesta,
correrse un poco del lugar instrumentalista o tecnócrata o funcionalistas de las redes o de las tecnologías digitales y empezar a complejizar y a entender un poco esto que en su momento habíamos hablado con Loli de Gómez Cruz, esto de la vitalidad, ¿no? Cómo genera, no es que usan WhatsApp, sino que al usar el WhatsApp se producen sujetos, usos, resistencias, apropiaciones, y bueno, un poco como que yo traté de dialogar desde ese lugar con Loli y con Ana, que es un poco lo que veníamos trabajando y que creo que quedó más prefigurado en las propuestas también de futuras, de líneas de investigación, ¿no? Estos lugares de la comunicación a partir de las redes digitales y cómo a partir de estas comunicaciones se toman decisiones y esas decisiones no es un impacto de las redes sociales, sino es una construcción de subjetividad también, y los modos de ser y estar en el mundo. Pero bueno, brevemente eso. Creo que cuando me encontré con ella vi que tenía un montón de trabajo de campo hecho, un montón de entrevistas, que estaba como remetida en el tema y quizás un poco lo que empezó a reflexionar también era el lugar que ella ocupaba en toda esa investigación, que fue un poco lo que contó al inicio, ¿no? Cómo surge una investigación, cómo se construye un objeto de estudio y, me parece que en esta propuesta que ella está trabajando, creo que eso quedó claro, ¿no? Su lugar en el campo, su yo de investigadora y su vínculo con los otros, ¿no? Y cómo produce el vínculo entre la teoría y el trabajo de campo. Bueno, creo que eso, para ir cerrando. Bueno, con esto entonces termina la primera parte de la defensa de tesis. Le vamos a pedir a Dolores que salga del aula virtual y el jurado pasa a deliberar para después leer el dictamen. Esperen que voy a... Bueno, una vez finalizada entonces la deliberación del jurado y elaborado el dictamen, le vamos a dar la palabra a la directora de la tesis para que lea ella el texto elaborado. Bueno, calificación final de la tesis. La tesis está bien estructurada, tiene coherencia interna y fue redactada con claridad. El trabajo aborda un aspecto puntual y relevante de los procesos migratorios, cómo se toma la decisión de migrar, y lo analiza en un grupo puntual. 13 jóvenes argentinos-argentinas que durante la pandemia se trasladaron a Italia a los efectos de tramitar la ciudadanía italiana por ius sanguinis. El trabajo de campo fue analizado desde diversas y ambiciosas perspectivas teóricas, alejadas de la tradición disciplinar. Esta búsqueda, valiosa en sí misma, no logró desplegar en todos los casos la complejidad de las tomas de decisiones en el contexto sociohistórico situado. Se destaca la riqueza de las preguntas de investigación que recorren la tesis y las líneas de trabajo que la temática abre. La presentación oral fue reflexiva y consistente y retomó los aspectos más interesantes del caso, así como las perspectivas a futuro. Por ello, la calificación final es de 8. Bueno, con esto entonces termina la defensa de la tesis. Del departamento felicita a Dolores por su graduación y estamos muy felices de tener una nueva graduada en la carrera. Muchas gracias por el tiempo y por todo. Gracias. Bueno, antes de terminar, lo que les quiero decir es que ahora vamos a bajar el video, tarda un rato, y luego, durante la tarde, les vamos a enviar a todas el acta, que es la constancia para iniciar el trámite de título. Y también te vamos a mandar el link al instructivo para iniciarlo, así te fijas qué tenés que presentar y cualquier cosa nos escribís para resolver las dudas. Perfecto, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, felicitaciones y Felicitaciones. esperamos ver el documental. ¿Cierto? Eso. Se los voy a compartir de alguna manera cuando termine, ya lo verán. Bueno, felicidades. Mucha suerte, Loli. felicitaciones. Felicitaciones, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Hasta luego.